Vamos a aprender en esta tarde primero cuál es el plan de Dios para la prosperidad que está en la Biblia. El plan de la prosperidad está en la Biblia. No podía ser de otra manera. Que Dios primero nos informara de eso y en segundo lugar nos dijera, estas son las obligaciones que espero que ustedes cumplan. Para eso lo vamos a encontrar en 11 citas bíblicas. Les sugiero que las anoten. Va a cambiar su manera de ver este libro. La primera está en Malaquías, capítulo 3, 8 al 10. ¿Estarían dispuestos a participar en la lectura de algunas citas bíblicas? ¿Sí? Entonces yo cedo esto para el que va a hablar, para que nos escuchemos todos. Voy a leer el 3. 3, 8. Voy a leer el 8. Y después le cedo a Isa. Malaquías 3, 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Estará mintiendo Dios al decir eso? Pero algunas veces con nuestra conducta estamos diciendo que sí, que no es tan verdadero lo que Él dice. Es absolutamente cierto. Lucas 6, 38 dice lo siguiente. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante, os pondrán en el regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Queremos buenas noticias? Especialmente en cuanto a recursos. Fíjese muy bien lo que dice aquí. Un compromiso de Dios. Dad y se os dará. Pero un detalle que Dios lo pone ahí y que no podemos pasar por alto. Dice, una medida buena y apretada. Eso es lo que hay que dar. Si queremos que funcione el resto, léanlo. Dad y se os dará. ¿Y qué hay que dar? Una medida buena y apretada. Y sigue, remecida y rebosante. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces pregunto, ¿por qué a veces no tenemos? ¿Por qué a veces no tenemos? Voy a dar estas moneditas. Y uno dice, y la hace sonar. No, esa no es una medida apretada. Nosotros queremos recibir medida apretada. Entonces dice Dios, muy sencillo, tú das y yo doy. Tú das y yo doy. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿A qué se compromete Dios aquí? Dice, tranquilo, yo no voy a permitir que te maten y te destruyan, a no ser que sea mi plan, pero mi plan no es ese. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia
Y si no tienen recursos, si no tenemos recursos, no podemos tener una vida abundante. Entonces, ¿a qué se está comprometiendo Dios otra vez? Es muy sencillo. Si me oyen, hagan lo que yo digo y la respuesta será bendición económica. Aquí habla de bendición económica. ¿Lo creemos? Nos cuesta creer siempre esto. Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién está más interesado en solucionar nuestros problemas? ¿Nuestros amigos o Dios? Ahí lo dice claro. Es el plan que Él ha establecido para bendecirnos. Salmo 35:27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que se complace en la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Fíjense esta frase, a ver cómo la entienden. Dice que se complace en la paz de tu siervo. ¿Cuándo usted se encuentra en paz económicamente? ¿Cuánto se encuentra en paz? Sencillo, cuando tiene. Cuando tiene. Cuando no tiene, ¿cómo se siente? Hay ausencia de paz. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí claramente? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la preocupación de Él es que no estemos sin paz. Es una promesa que Él hace. El asunto es ponerla a prueba, creer. Créame, yo lo he puesto a prueba muchas veces. Y sí es. Si uno quiere tener paz, tiene que dar gracias a Dios y esperar que Él ponga lo que usted necesita. Si es que usted antes ha dado. Si no, nos pasa entonces lo que les pasó al pueblo de Israel. Dios se enojó tanto con ellos después de haberlo bendecido grandemente, que cerró los cielos y no cayó más lluvia. Imagínense todo el pueblo de Israel esperando poder sacar lo que habían sembrado y no caía agua y poco a poco se iba perdiendo todo. ¿Y qué hicieron? La Biblia dice que oraron a Dios, hablaron a Dios, le reclamaron a Dios y se enojaron con Dios. Le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has cerrado los cielos y no hay lluvia? Ellos sabían quién habían cerrado los cielos. ¿Y qué les dijo Dios? Está ahí en la Biblia, está. Para el que lo leamos al final. Dios les dijo, preséntenme sus diezmos y sus ofrendas y yo abriré los cielos y tendrán toda el agua para que puedan recuperar lo que sembraron. ¿Se fijan de qué manera actuó Dios con un pueblo tan difícil de creer? No les dijo, como nos está diciendo a nosotros, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, yo los bendigo, tranquilos. No, dijo, vamos a arreglar esto de manera muy sencilla, como acostumbran a hacerlo, y no deberían hacerlo. Preséntenme sus diezmos y sus ofrendas, que yo los vea. Y entonces yo abro los cielos y la lluvia va a caer y salvarán todas sus cosas. ¿Estaba actuando mal Dios? Era el Padre poniendo al Hijo en el lugar que tenía que ponerse. ¿Usted me escucha, me obedece
y yo actúo. A veces los padres no tenemos que actuar así con el hijo. Pero papá, no tengo nada que ponerme. ¿Y usted qué le dice? Hijo, ya corramos rápido. ¿De qué color quieres comprar? ¿Dónde? Primero me muestras tus notas y luego hablamos de tus zapatos. ¿No lo hace así un papá? Ahí estoy mirando a uno, ¿cierto? Y así debe ser, porque Dios también lo hace así. Muy bien, sigamos adelante. Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Abraham estaba un poquito sentido porque iba a tener que cambiar de lugar. Y habló con Dios. Y le puso su problema a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? Pero, esa palabra pero significa que Jehová le está diciendo a Abraham algo que él no quería oír. Pero te vas a ir. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, pero irme de mi tierra. ¿Cómo es eso? Y de tu parentela, y voy a dejar mi parentela. Y de la casa de tu padre, pero ¿cómo? ¿Voy a tener que dejar todo? ¿No me vas a dar una mano para subir y salir adelante? Y luego Dios le dice, obedece y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Capítulo 4 dice que finalmente él obedeció, Abraham obedeció, como Jehová le dijo, y Lot, su hijo, se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué pensaba él? Llegó la roya para mí, la pobreza, y no me puedo llevar mi familia, dijo el Señor. No, pero yo me voy con ella. Dios finalmente lo dejó. ¿Y cuál fue el resultado de Abraham? ¿Se volvió pobre o se volvió rico? Uno de los más ricos del Antiguo Testamento, Abraham. ¿En qué situación estaba? Mala. Dios le había dicho, te voy a cambiar de aquí. Y él no quería seguir ahí. Hasta que le dijo, te vas, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré y tu nombre será bendición. ¿No pasó eso con Abraham? Exactamente. Tuvo de todo Abraham. Creció, su familia, sus bienes. Obedeció, creyó. ¿Y qué hizo en cuanto tuvo sus primeros bienes? ¿Qué creen que hizo? Los presentó inmediatamente delante de Dios para que Dios decidiera sobre eso. No es nuestra mentalidad mirar las cosas de esta manera. No es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es primero recibo y luego creo. Hay una frase, no me acuerdo bien, ¿no? No, mejor no se las digo esa frase. No. A veces queremos asegurarnos de todas las cosas antes de. Y resulta que somos engañados por proceder de esa manera. Y aquí Dios dice, si confías en lo que yo te estoy diciendo, hacia dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer, entonces habrá bendición. Primera de Timoteo 6:17. Lo que está diciendo allí, si lo miramos en forma moderna, Dios está diciendo, ¿sabes una cosa?
Yo manejo tu dinero mejor que tú. Es lo que está diciendo. Confía en mí, es lo que Dios está diciendo. ¿Cuántas veces los negocios que hemos hecho nos fallan? Hicimos un negocio, excelente, todo está muy bien, fuimos ya. Ahora solo es cosa de cobrar. ¿Y qué sucede? Nos cobran a nosotros y nos resulta el negocio. Y estábamos seguros que lo habíamos hecho muy bien. Dios siempre tiene que estar de por medio en estos asuntos de nuestra vida como cristianos. Siempre. ¿Cuántos versículos hemos visto? 7. Muy bien, les voy a dejar para que anoten los otros, los vean ustedes solitos y vean sobre eso, a ver qué Dios les dice. Dios les va a decir algo. Por alguna razón, estos son los que sobran. Deuteronomio 8:18, ¿no lo tienen? Ese es uno. Deuteronomio 8:18. Malaquías 3:8, ese es otro. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ok. Sí, ok. Voy a leer rápidamente y ustedes me dicen pare cuál. Lucas 6:38. Tercera de Juan 2. Ok, tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2. Es así, tercera de Juan 2. Claro, tercera de Juan 2. Es solamente esa palabra que hay ahí. Primera de Timoteo 6:17. Filipenses 4:12-13. Ok, Filipenses 4:12-13. Y finalmente, Deuteronomio 8:18. Está Juan 10:10. Filipenses 4:19. Y Génesis 12:1-3. Ok. Pregúntese, ¿cuál de esos últimos versículos es el que Dios quiere que usted lea, entienda y crea? Estúdielo en su casa con toda tranquilidad. Ese es el plan de Dios para beneficiarnos económicamente. Pero tiene una condición. ¿Cuál condición será? Que lo obedezcamos. Que lo obedezcamos. Es exactamente el cuadro de un padre con el hijo. Igual. Usted sería muy mal padre si el hijo le saca todo lo que quiere. Sería muy mal papá. Muy bien, veamos ahora ya lo que significa el diezmo y la ofrenda. Deuteronomio 14:22. Dice así. 14:22. Dice así. La presentación del diezmo era un acto por medio del cual se rendía culto a Dios, que bendecía y proveía las cosechas. El sentido era enseñar a la gente a reconocer y recordar que su prosperidad no era resultado de su propio quehacer. En el versículo 14, 24 al 26, se nos habla de lo siguiente. Se celebraba las cosechas y el dinero de las ventas. Había fiesta porque todas las cosas habían resultado bien. Entonces Dios le dice, ahora adornas tu casa y comerás con toda tu familia delante de Dios.
En otras palabras, Dios le está diciendo, quiero que celebres. Ha habido buenos resultados. Tienes lo que esperabas. Ahora, junto conmigo, le dice Dios, organiza con tu casa, con tu gente, una excelente comida como agradecimiento de lo que yo he hecho. En el 14:29, Dios dice algo, cuidado para que no te vaya mal, porque en la fiesta van a estar todos muy contentos y se van a olvidar de muchas cosas. Y Dios le dice, no olvidarás al levita, que no tiene parte ni heredad contigo. ¿Quiénes son los levitas? Son aquellos que quedaron sin tierras, sin nada, solamente trabajando para el Señor y para la iglesia de ese tiempo. Entonces Dios les recuerda, ojo, estás celebrando, estás contento. No olvidarás al levita que no tiene parte ni heredad contigo. En otras palabras, no lo invites, haz algo para él. No te olvides del extranjero, del huérfano, de la viuda que hubiere cerca de ti, porque ellos también comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. ¿Quieres bendición? No comas solo. ¿Quieres bendición? No disfrutes solo. Me interesa que te preocupes también de aquellos que te van a necesitar. La Biblia nos enseña que los intereses de los pobres y necesitados están vinculados a los intereses de Dios. Dios tiene una preocupación por aquellos que no tienen de dónde tomar, de dónde refugiarse. Y la bendición de Dios en sus hijos es para que ellos también participen en esa tarea. Para que también participen. Es una promesa en la que Dios imparte bendición absoluta al dador. Bendición absoluta al dador. ¿Para qué? Para que pueda seguir trabajando y ayudando a aquellos que no tienen ingresos. Y uno dice, pero ¿valdrá la pena que yo haga esto? Lo estamos haciendo en la iglesia. ¿Cómo se llama lo que estamos haciendo en la iglesia? ¿Mm? La canasta del amor. Eso es lo que estamos haciendo. Varios de nosotros pues, tenemos comida, podemos darnos algún gusto en la casa, etcétera. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Cuidado, no te olvides de los que no tienen esos recursos. Y esa es la canasta del amor. ¿Qué sucede entonces? Si yo me vuelvo obedientemente hacia la canasta del amor, que es una expresión de la iglesia, estoy cumpliendo con lo que Dios me pide. Me está diciendo, lo que yo te di es para ti y tu familia. Pero no te olvides que hay algunos en familia que no tienen. Entonces, si tú has recibido, ¿qué debes hacer? Dar. Y dar. Por eso que este tema en la Biblia es un sistema en el que Dios nos dice, de esta manera te quiero sacar adelante, que estés como cabeza y no a los pies. ¿Alguien tiene algún testimonio de esto? Que Dios le ha bendecido porque usted ha bendecido a otro.
¿No tienen los demás ninguna experiencia? No. Si están sentados respirando, ¿qué es lo que Dios les ha dado a todos? La vida. Y a mí también. ¿Se dan cuenta que a veces no le damos valor a eso que podemos respirar? Y podemos caminar y que tenemos vida. Ahí está. El pueblo de Israel finalmente esto lo aprendió. Por esa razón que si usted va a Israel, lo primero que le van a hablar a usted y usted se va a dar cuenta, allá se diezma y se ofrenda. ¿Cómo lo aprendió Israel? Con lo que estamos viendo aquí. Cuando Dios les dijo, oiga, es increíble, Israel es el único país que no tiene deudas internacionales. Fueron los primeros en tener las vacunas para el COVID. Fueron los primeros. Sus médicos, sus técnicos las encontraron. Y ellos mandaron algunas para acá, a los países de acá también. Son bendecidos. ¿Por qué son bendecidos? Porque ellos también bendicen. Si usted va a Israel, se va a dar cuenta de el cariño del israelita cuando usted va a visitarlo a él. Lo invitan a comer inmediatamente. En unos trabajos que ellos hacen especiales, una vivencia que tienen en casas hechas por ellos y son grupos grandes de familia. Y al extranjero, cuando va allá a conocer, no lo sueltan. Yo estaba allá. Coma y duerma aquí. Ese es el judío. Pero ¿cómo lo aprendió? Lo que estamos viendo aquí. Porque al principio, ¿qué hizo Dios? Tuvo que regañarlos duramente. ¿Qué les pasa? ¿Entendieron? ¿Aprendieron? Y es uno de los países que está más adelantado en el mundo. Aunque el Señor jura en contra y condena las acciones hipócritas, especialmente las corruptas e inmorales de su pueblo, nosotros. Aquí nos está hablando a nosotros. Su pueblo, somos su pueblo. Nunca deja de ser quien es. Nunca deja de ser quien es. Y aquí está el versículo donde Dios dice, en Juan 6:6, yo no cambio. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Fíjense este detalle. Esto fue lo mismo que le dijo a los judíos cuando no entendían cómo tenían que vivir. Y tuvo que hablarle fuerte. Y ahora nos repite a nosotros, por favor, yo no cambio. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué está diciendo Dios allí? Lo que tú no haces para mí, me cierra el poder hacer para ti. Yo no cambio. Él es un padre que a sus hijos les enseña y es fuerte. Dios es fuerte. Y qué bueno cuando nosotros entendemos eso. Hay algunos principios que tenemos que observar y aplicar a nosotros. Israel se mostraba muy negligente hacia sus relaciones con el Dios del pacto. Se sentía defraudado en los diezmos y ofrendas. ¿Cómo es posible que un Dios que es dueño de todo nos pida esto a nosotros, su pueblo? Ese era el reclamo de los judíos. Y a veces nosotros tenemos el mismo reclamo. ¿Pero para qué? Si Dios no necesita ningún diezmo. Al contrario,
no sabe qué hacer con el dinero. Esa fue el mismo pensamiento del pueblo de Israel. Se sentían defraudados en los diezmos y ofrendas. Los encontraban poco las acciones de Dios. Y Dios tuvo que decirles, ¿por qué no les mando lluvia? Entiéndanlo bien. Porque no hacen más que quejarse y no hacen lo que tienen que hacer. Y a veces algunos de nosotros, Dios como que nos cierra la lluvia. Para que entendamos. Y las cosas a veces, en vez de ir mejor, empiezan a empeorar más. Pero qué increíble cuando tomamos conciencia, nos acercamos a Dios, lo miramos y le decimos, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú me pides, yo lo voy a hacer como sea. De repente, todo empieza a caminar. Todo empieza a caminar. Yo tengo varios testimonios que podría darles. Ahora, en el mes de julio, la gobernación cambia. Se va toda la mitad de la gobernación, va a venir una mitad nueva. Personal nuevo, todo nuevo. Hasta la gobernadora va a ser otra, nueva. Entonces, ¿cuál fue el aviso que nos dieron a los contratistas? Ustedes, y somos 25, ustedes van solamente hasta que termine julio, porque allí cambia todo acá. No sabemos qué va a pasar. De manera que hasta allí sí, hasta el 30 de julio tiene la seguridad de su último dinero a recibir. Entonces, ¿qué nos dijo el jefe? Hay una posibilidad, pero yo no les puedo prometer. Pero ustedes que son bien cristianitos, así nos dijo, oren. Así nos dijo él. Y al final terminamos orando con él también. Porque su esposa se enfermó terriblemente y se mejoró, gracias a Dios. Entonces yo dije, Señor, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Porque yo dependo mis ingresos de allá, del trabajo de allá en la gobernación. Y le dije, bueno, Señor, yo no soy el jefe, es lo que recomiendo siempre. A partir de ahora tú eres el jefe y tú decides. Si tengo que salir, amén. Si voy a quedarme, amén también. Hace 3 días nos llegó la noticia. Por favor, llenen esto, que lo llenamos finalmente y ténganlo listo porque vamos a dar un otro sí a todos ustedes. Van a continuar hasta diciembre de este año. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir yo a eso? ¿Casualidad? ¿Que el jefe me quería mucho? No. Él no es muy querendón, ¿no? Pero sí, él lo hizo. Ahora, lo puede hacer en ustedes en cualquier situación. Queda el único argumento que yo tenía delante de Dios. Señor, tú sabes muy bien, tú conoces mi caminar en el dinero. Tú sabes si estoy bien o no estoy bien. Y sí. Me encanta lo del amor. La canasta del amor. Me encanta. Y me siento feliz cuando puedo ayudar a ella. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Finalmente, Israel
después de varias situaciones problemáticas, Dios lo puso a caminar como debía ser. ¿Cuándo sucedió esto? Después de la crucifixión. Ahí murieron muchos judíos también. Pero luego vino el cambio. Hay judíos que son cristianos, creen en Jesucristo. No los tratan muy bien allá, pero sin embargo, hay judíos, muy pocos, pero son cristianos. Se objeta a veces el diezmo. ¿Y qué decimos? Pero el 10% es mucho. ¿Por qué no un 5%? Con el 5% diríamos, pero Señor, lo que tú nos das realmente es muy poco. Se cumple lo que Dios dice. Lo que tú das, Dios lo mide y dice, te voy a devolver más de lo que tú diste. Esa es la filosofía que está aquí. A veces se ha dicho, yo sí estoy mucho más conforme con la ofrenda, no con el diezmo. Porque la ofrenda como que nos deja un campo de cierta libertad. Pero también la Biblia ahí nos dice, cuidado, así no es. Porque aquí nos dice en la Biblia que en cuanto a la ofrenda, y para la Biblia la ofrenda y el diezmo son lo mismo, no hay diferencia. De acuerdo a cómo Dios te ha bendecido y prosperado, así ofrendarás. ¿Pensábamos que podíamos hacerle un paso interesante a Dios? No. El diezmo y la ofrenda son lo mismo. De acuerdo a cómo Dios te ha bendecido y prosperado, ofrenda. Y cada uno de nosotros sabemos cómo Dios nos ha prosperado. Cada uno lo sabe. Aunque algunos no están de acuerdo, Dios le dio una esposa. ¿Cuánto vale una esposa? ¿Cuánto vale? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Cuántas cosas hace? ¿Cuántas cosas hace una esposa? A ver, varones, comencemos a contar. ¿Cuántas cosas hace una esposa? Casi la mayoría de las cosas. Fue algo muy bueno que Dios nos dio. Mira, tienes en la casa una persona que te va a cocinar y no se va a enojar. Si tiene alguien, también se va a fijar que lo haga bien. Fíjense, Dios no nos puso cualquier cosa al lado. ¿Cuánto vale una esposa buena? ¿Cuánto vale? Oye, invaluable. Claro, invaluable. Entonces, mis queridos hermanos, hay un plan de cosas positivas si hacemos lo que la Biblia nos dice, lo que Dios nos dice, en cuanto al manejo del dinero. Pero también nos dice que Él no va a bendecir demasiado si nosotros no nos movemos como Él dice. Por eso que yo les decía, este es un tema que no es muy bueno, no es muy agradable, pero ocurre que allí está la respuesta para nuestro éxito. ¿Quiere tener éxito? Aquí está. Es lo que debemos hacer. Vamos a orar.